En general, los movimientos no son tan simples como el movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento solo en una dirección y a rapidez constante. Por lo general hay movimientos que tienen o bien más de una dirección, como el movimiento circular, que es materia de estudio de tercero medio, o que la rapidez no es constante, sino que va cambiando en función del tiempo. Por ejemplo, si yo tomo este paquete de pañuelos y lo dejo caer, en un momento va a comenzar a caer lentamente, pero a medida que pasa el tiempo cae más rápido y más rápido y más rápido. Por ejemplo, si es que yo lo suelto desde un piso 10, por ejemplo, le va a tomar cierto tiempo, digamos un segundo, bajar 2 pisos, pero un segundo después va a bajar 3 pisos al mismo tiempo. Y así, va a ir acelerando y vamos a poder modelar esa caída con justamente estas técnicas que vamos a aprender ahora del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bien, entonces esto ustedes lo pueden replicar. Bien, aquí tenemos un ejemplo con un par de canaletas, 2 rieles y libros para hacer lectura y un par de bolitas. Si es que ustedes tienen las herramientas para replicarlo en su casa, excelente, lo pueden hacer. Bien, entonces en esta actividad o en cualquier otro experimento que ustedes puedan pensar que se pueda hacer, se pueden comprobar que a medida que la bolita va bajando por la rapidez, o sea, la magnitud de su velocidad, va aumentando. Y cualquier cambio de velocidad se relaciona con una importante magnitud física que es la aceleración, bien, que como les decía era este cambio de velocidad. Entonces vamos a analizar el ejemplo que se nos presenta acá. Disculpen. Este ciclista parte desde el reposo, eso quiere decir que al iniciar el movimiento su velocidad es cero. A medida que transcurre el tiempo, el ciclista aumenta la magnitud de su velocidad, o sea, su rapidez, que es, como lo diríamos, que cada vez va más rápido. Y eso ocurre justamente cuando ustedes parten andando en una bicicleta o corriendo, por ejemplo. Bien, parten desde el reposo, no se están moviendo y ¡pum!, de repente parten. Entonces, en este caso, el ciclista comienza a pedalear y a medida que va pasando el tiempo, sus pedaleos se hacen cada vez más eficientes y la bicicleta anda cada vez más rápido hasta que llega a un punto eh, donde la velocidad se hace constante. Pero eso no lo vamos a tratar en este momento. Entonces, aquí dice, mientras el ciclista se encuentra acelerando, la magnitud de su velocidad, o sea, su rapidez, se incrementará, por lo que para tiempos iguales, este recorrerá distancias cada vez mayores, porque se mantiene el tiempo constante, pero aumenta la velocidad, eso quiere decir que aumenta la distancia que se recorre en esa misma cantidad de tiempo. Donde más lo pueden ver ustedes, en cualquier objeto que se esté poniendo en movimiento, como un auto o un avión. De hecho, en un avión es súper notorio porque la aceleración que tiene es muy alta, dado que necesita agarrar mucha velocidad para poder despegarse del piso. O en caso contrario, cuando un cuerpo está frenando. Oh, perdón, disculpen. Cuando un cuerpo está frenando, lo que ocurre es que también cambia su velocidad. En este caso, pasa de ser bien rápida a más o menos lenta. O incluso hasta llegar a frenar. Bien, todos esos casos son casos de aceleración. Normalmente, ustedes podrían pensar que la aceleración solo es aumento de rapidez, pero también puede ser disminución de rapidez. Bien. ¿Dónde está esta persona que tira el disco? No sé dónde está. Está bien. Entonces, matemáticamente, la aceleración media, y ahora vamos a hacer algunos ejercicios de eso nos vamos a dedicar en esta clase, se modela como la razón entre la variación de la velocidad y el tiempo que transcurre en dicha variación. En el Sistema Internacional de Unidades se mide en metros por segundo al cuadrado. Y también voy a aprovechar de explicarles qué significa ese segundo al cuadrado. Bien. Entonces, la aceleración es igual al cambio de velocidad. Recuerden que ese triángulo era una letra griega delta mayúscula, una letra griega que se transformó en la letra D de nuestro tiempo. Cambio de velocidad dividido en cambio de tiempo. Y muy importante esto, en particular para la materia de tercero medio, es común pensar que la aceleración se asocia a un aumento en el valor de la velocidad de un cuerpo. No es cierto, en realidad guarda relación con cualquier tipo de cambio que este experimente, no solo aumento, sino que también disminución o cambio en la dirección del movimiento. Por ejemplo, un cuerpo moviéndose en círculos quizá puede tener la misma rapidez siempre, o sea que cada vuelta le tome el mismo tiempo en darla, pero al estar cambiando su dirección,
La flecha de la velocidad apunta en un momento hacia acá, luego hacia acá, luego hacia acá, luego hacia acá. Como va cambiando, hay una aceleración metida ahí. Bien. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios ahora de aceleración y cambio de velocidad. Entonces, con estos ejercicios nos va a quedar claro por qué tenemos metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de esto, y qué representa tener una mayor o menor aceleración. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, no puedo hacerlo desde acá, o sí. Dame un momento que quiero buscar cómo poner la pizarra desde acá. No, no puedo, tengo que salir y ahora compartir. No tengo la opción de compartir pizarra. Ya. Avísenme si es que lo que voy a hacer ahora se ve bien, ¿ok? Voy a modificar un poco esto, voy a forzarme a dibujar una pizarra acá. Ven, cambié todo esto, le dibujé un cuadro blanco encima. Dígame en el chat si es que se alcanza a ver el cambio. No se ve el libro normalmente, me imagino. Hay algunas personas que están dibujando, eso lo puedo ver. Todavía ni he dibujado nada, solamente le puse un cuadro blanco encima. Vamos a ver. Si no, no se preocupen, tengo una alternativa. Aquí escribí algo que dice bla, bla, bla. Bien, entonces, no se preocupen. Lo que vamos a hacer entonces es ir aquí a internet. Porque teníamos un documento también para física. Y vamos a escribir ahí los ejercicios de hoy. Física segundo medio. Bien. Bien. Ahorita sí. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios que ya habíamos desarrollado. Vamos a revisarlos. Bien. En la aceleración tiene esta unidad de medida, como habíamos dicho, en metros por segundo al cuadrado, y se calcula como el cambio de velocidad en el cambio del tiempo. Bien, y aquí tenemos algunos ejercicios que me gustaría que pasáramos a revisar. Bien, dice, una persona parte desde el reposo corriendo y alcanza una rapidez de 5 metros por segundo en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Vamos a resolverlo de un par de maneras distintas, pero todas al final son la misma. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar primero? Es cuál es su cambio de velocidad. Parte desde el reposo y alcanza una rapidez de 5 metros por segundo. Entonces, su cambio de velocidad, si es que tienen la habilidad para pensarlo de esa manera, es 5 metros por segundo. Bien, porque parte desde el reposo, que es 0, hasta llegar a 10 a 5, perdón. Por lo tanto, su cambio es 5 metros por segundo. Por otra parte, el tiempo en el que ocurre este cambio son 10 segundos. Así que su aceleración es cambio de velocidad en ese intervalo de tiempo, o sea, 5 partido en 10, que es 0.5, y la unidad es metros por segundo al cuadrado. Bien, recuerden que si les dan la rapidez en metros por segundo y el tiempo en segundos, la aceleración les va a quedar en metros por segundo al cuadrado.
¿Cómo más se puede analizar esto? Lo vamos a ver ahora. Entonces, velocidad igual a 5 metros por segundo. ¿Por qué? Parte desde el reposo, o sea, la velocidad inicial es 0 metros por segundo y llega a una rapidez de velocidad final es 5 metros por segundo. Entonces, el cambio de velocidad, que es velocidad final menos velocidad inicial, es 5 menos 0, o sea, 5 metros por segundo. Bien, ahí entonces está toda la explicación. Si es que, nuevamente, no tienen la habilidad para darse cuenta en el instante por qué ese cambio es 5 metros por segundo, porque parte desde el reposo, o sea, su velocidad inicial, que está ahí, que está acá, que es la misma notación que usaban en el libro, la sub i es la inicial, es 0 metros por segundo y llega a una rapidez de F, que esa F quiere decir velocidad final de 5 metros por segundo. Entonces, el cambio de velocidad, que es este triángulo, recuerden que significa el cambio, cantidad final menos cantidad inicial, es 5, cantidad final, menos 0, velocidad inicial, que es 5 metros por segundo. Y el tiempo es 10 segundos, que ustedes se los dan. Entonces, para calcular la aceleración, dividimos esas dos cantidades. 5 dividido en 10, que es 0.5, o un medio. Bien, ¿por qué este cambio, porque esta unidad es metros por segundo al cuadrado? Porque ustedes toman algo que está en metros por segundo, que es la velocidad, y lo dividen por algo que está en segundo. Fíjense que si esto fuera metros multiplicado por segundo, en ese caso los segundos se cancelarían, porque tendríamos uno en el numerador y otro en el denominador. Sin embargo, aquí tenemos dos en el denominador y se eliminan, no se eliminan, perdón, sino que se multiplican entre sí y por eso queda el segundo al cuadrado. Así que no existe una cosa como segundo al cuadrado o análogo a metro cuadrado, por ejemplo. Un metro cuadrado ustedes se lo pueden imaginar, un cuadrado de largo, un metro, porque tenemos tres dimensiones en el espacio. Sin embargo, tenemos solo una dimensión en el tiempo y de hecho solamente podemos ir hacia adelante en el tiempo, hasta donde sabemos. Así que no podemos multiplicar tiempo por tiempo para hacer tiempo al cuadrado. Este metros por segundo al cuadrado significa metros por segundo partido por segundo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cada segundo que pasa, ese es el concepto de aceleración, cada segundo que pasa, la velocidad, en este caso de esta persona, va a cambiar 0.5 metros por segundo. Así que vamos a anotar también este concepto acá. Por lo tanto, esa es la de 0.5 metros por segundo. Bien, esto quiere decir que cada segundo que pasa, la rapidez de esta persona aumenta en 0.5 metros por segundo. Por lo tanto, esa es otra concepción o idea que ustedes pueden tener de este concepto de aceleración. Cualquier valor que me estén dando de aceleración es cuánto cambia la velocidad de un cuerpo por cada segundo. De la misma manera, podemos ver este caso, podemos ver este segundo ejemplo. Dice, un avión en la pista de aterrizaje frena en 20 segundos hasta alcanzar el reposo, comenzando con una velocidad de 200 metros por segundo. Calcule su aceleración. En este caso, el avión parte a 200 metros por segundo y termina en el reposo. Así que ahora la velocidad final es 0 y la velocidad inicial es 200. Entonces, vamos a explicitar eso. En este caso, velocidad inicial es 200 metros por segundo y velocidad final es 0 metros por segundo, porque parte o comienza con una velocidad de 200 metros por segundo y llega hasta el reposo. Entonces, el cambio de velocidad, que es velocidad final menos velocidad inicial, es 0 menos 200. Así que, en este ejemplo en particular, el cambio de velocidad es negativo. Ahí está explicado. Y el tiempo es 20 segundos, entonces la aceleración es menos 200. Fíjense que el cambio de velocidad lleva signo en este caso. Menos 200 dividido en 20, que es menos 10 metros por segundo al cuadrado. Bien. O sea, haciendo el análogo de antes, o sea, por
cada segundo que pasa, el avión reduce su velocidad en 10 metros por segundo. Bien, fíjense que ahora es una reducción de velocidad porque la aceleración es negativa. Bien, nos vamos a... que esto está explicado de hecho acá abajo. Cuando un cuerpo frena, su cambio de velocidad es negativo y por lo tanto su aceleración es negativa. Por otro lado, cuando un cuerpo acelera, no acelerar, nos referimos a que su velocidad aumenta, por lo tanto el cambio de velocidad positiva y la aceleración también lo es. Entonces ahora yo les voy a dar un ejercicio para ustedes. Okay. Entonces, ejercicio. Aquí hay una pregunta muy interesante. Si se lanza un objeto al aire, va aumentando su velocidad, luego se detiene y cae y aumenta de nuevo, ¿se forma una parábola? Sí, casi, porque ahora cuando lanza un objeto al aire va frenando a medida que va subiendo. Llega un punto, frena, se transforma su velocidad en cero y después comienza a aumentar nuevamente. Pero sí, se forma una parábola. Excelente. Por lo mismo es importante que estos dos conceptos se vayan viendo más o menos al mismo tiempo, en física y matemática. Y de hecho ustedes pueden identificar ya que esta ecuación tiene la variable independiente, que es t al cuadrado, así que esta es una ecuación cuadrática. Bien, entonces ejercicio para ustedes. Un cuerpo que cae desde un edificio de 15 pisos siente la aceleración de la Tierra. La aceleración causada por la gravedad de la Tierra. Bien, entonces imagínense que ustedes están en un piso 15 y quieren tirar algo por el balcón, por la azotea, por donde sea que ustedes estén. Bien, por favor nunca lo hagan porque pueden dañar a alguien que esté abajo. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando suelten ustedes ese objeto va a comenzar a caer primero lentamente, pero después cada vez más rápido porque el tirón gravitacional de la Tierra se mantiene más o menos constante y eso le va a entregar una aceleración que va a hacer que cada vez vaya más rápido. También eso pasa y ustedes lo pueden ver si es que han buscado o si se han tirado en paracaídas, si es que buscan videos de paracaídas o si buscan el video de este tipo que se tira desde la estratosfera, algo así, una misión Red Bull que subió un montón al espacio y después se tira y está mucho tiempo cayendo. Lo podemos ver en un momento más dependiendo de cómo vayan avanzando con el ejercicio. Bien, pero en general los cuerpos que caen por acción de la gravedad de la Tierra sienten esta aceleración. Entonces tienen una aceleración que se puede calcular, pero yo les voy a decir cuánto es, porque ahora lo que quiero decir, lo que quiero que preguntemos es otra cosa, ¿bien? Un cuerpo que cae de un edificio 15 pisos siente la aceleración causada por la gravedad de la Tierra, la que tiene un valor de a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien, fíjense que ahora vamos a cambiar un poco el ejercicio, yo le estoy dando el valor. Si parte desde el reposo. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es su rapidez después de 5 segundos? Bien, un cuerpo que cae desde un edificio de 15 pisos siente la aceleración causada por la gravedad de la Tierra, la que tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si parte desde el reposo, ¿cuál es su rapidez después de 5 segundos? Recuerden que aquí tienen que usar el concepto de aceleración, como lo que habíamos calculado antes. Una aceleración de, en este ejemplo, 0.5 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que cada segundo que pasa, la rapidez aumenta en 0.5 metros por segundo. Aquí teníamos una aceleración de menos 10 metros por segundo al cuadrado, o sea, por cada segundo que pasa el avión reduce su velocidad en 10 metros por segundo. Entonces aquí le están dando la aceleración y parte desde el reposo, ¿cuál es su rapidez después de 5 segundos? Piénsenlo unos minutos y eh, después revisamos si es que lo que hicieron está efectivamente bien.
Sí, por supuesto. Mientras que ustedes contestan eso, tía María va a hablarles un momentito. Ya. Voy a pasar lista, niños. Michael Adasme, Pueden escribir en el chat, por favor. Carolina Espinosa, Michael Adasme, el Michael está, Carolina Espinosa, contesten por favor. Matías Sí, Nova, voy a... Ahora sí, ahora pueden activarse los micrófonos. Profe, el Michael sí está. Matías Nova, Tomás Valencia, Christopher Sepúlveda, Matías Antunes Barrera, Francisca San Martín, Presente. Alison Aguilera, Valentina Donoso, Yerena, Presente. María Jesús Álvarez, Bastián Troncoso, Ackerman, Troncoso y Ackerman. Ackerman está, Bastián Troncoso, Yao Cárdenas, Presente. Justin Kesser, Presente. Milena Berríos, Tomás González, Catalina Bustamante, Felipe Moya, Benjamín Olivares, Gonzalo Rojas, Benjamín Venegas, Presente. Javier Hernández, Valeria Lorca, Presente. Benjamín Fuente Alba, ya me faltaba, el Bastián Troncoso, Vicente de la Barra, Presente. Bastián Troncoso, ya profe, estamos listos, gracias. De nada. Ya, jóvenes, entonces, en este ejercicio tenemos que ocupar el concepto de aceleración como habíamos visto. Entonces, una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado significa que cada segundo que pasa, el cuerpo aumenta su rapidez en 9.8 metros por segundo. Recuerden que esa es justamente la definición de aceleración, como lo habíamos visto antes. Entonces, si parte desde el reposo y tiene 5 segundos para aumentar su rapidez final será 9.8, que es el aumento por cada segundo, por el número de segundos, que son 5. En este caso 9.8 por 5 es 49 metros por segundo. Bien, voy a usar este mejor para multiplicar. ¿Qué aplica en este ejercicio? Entonces se aplica el concepto de aceleración, que es un cuerpo con aceleración A cualquiera aumenta su rapidez en A metros por segundo por cada segundo. Entonces en este caso A es 9.8 y tenemos 5 segundos para aumentar su rapidez.
dado que su rapidez inicial es 0, porque parte desde el reposo, toda la velocidad que tenga va a ser una velocidad ganada por la aceleración. Entonces en este caso es 9,8 por 5, que es 49 metros por segundo. Entonces, si se fijan, teniendo en consideración los tipos de funciones que habíamos visto en matemáticas, esta es una función que tiene un cambio proporcional al tiempo, porque mientras más tiempo pasa, más va a aumentar o disminuir la velocidad dependiendo si la aceleración es positiva o negativa. Sin embargo, podemos tener casos donde la velocidad inicial no es igual a 0. Por ejemplo, en vez de que ustedes simplemente suelten un cuerpo desde 15 pisos, sino que puede que lo tiren hacia arriba o que lo tiren hacia abajo con alguna velocidad que sea distinta de 0. Entonces, en esos casos vamos a tener un tipo de función que es una función afín, y es la segunda fórmula que tenemos acá. Esta es la fórmula entonces de velocidad en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bien, entonces vamos a anotar esto acá. Dado que el cambio de rapidez es proporcional al tiempo, se sugiere que la rapidez en función del tiempo puede modelarse como una función lineal. Sin embargo, la rapidez inicial puede no siempre ser igual a 0, por lo que se modela como una función afín. Bien, recuerden que en este caso, en realidad, lo importante no son los nombres, sino que sepan aplicar el tipo de función, ¿ok? Que en este caso es esta acá. Y la vamos a explicar ahora. La vamos a anotar nuevamente acá. La velocidad en función del tiempo, recuerden que el significado de los paréntesis es v sub 0. De hecho, vamos a cambiar eso, lo vamos a poner v sub i más a por t. Vamos a cambiarlo eso en las fórmulas de más arriba también, para usar la anotación que teníamos en el libro y así ustedes no se confundan tanto. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, sí. Esta función afín es una constante, la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Bien, entonces, otro ejemplo. Si en el caso anterior, ustedes en vez de lanzar, de dejar caer el cuerpo desde el reposo, lo lanzaran hacia abajo con una rapidez de 5 metros por segundo. Su rapidez después de 5 segundos no sería estos 49 metros por segundo, porque tenemos un componente de rapidez inicial, ¿bien? La rapidez inicial que le damos al tirarlo hacia abajo a 5 metros por segundo. Entonces, esa ganancia en aceleración, estos 9.8 metros por segundo al cuadrado, van a actuar por encima de los 5 metros por segundo. Entonces, esos 5 metros por segundo se mantienen, y a eso hay que sumarle el 9,8 por 5, porque se mantiene el hecho de que este cuerpo, por la aceleración de la Tierra, gana una rapidez de 9.8 metros por segundo cada segundo. Y dado que se mantiene los 5 segundos, eso va a ser 5 más 49, o lo que es lo mismo, 54 metros por segundo, después de 5 segundos. Y hay otro caso que nos falta por explorar, que es un poco más extraño, que es cuando ustedes tiran un cuerpo hacia arriba. Porque ahí lo que va a pasar es que tienen una aceleración que está actuando hacia abajo porque hace que el cuerpo caiga. Pero ustedes están tirando algo hacia arriba, entonces ahí se genera una incongruencia entre donde el cuerpo se está moviendo en un principio, pero donde la aceleración quiere mover el cuerpo, que es hacia abajo. Y eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, porque creo que es algo que necesita verse con bastante cuidado y con un poco más de calma para que ustedes sepan identificar qué significa que un cuerpo se mueva hacia arriba, pero está acelerando hacia abajo, y tiene que ver harto con
sistemas de referencia y gráficos con ejes coordenados, que es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Entonces, dudas con respecto a esto, por favor. Voy a dejar esta parte de la materia acá para que la revisen y me digan al tiro si es que tienen alguna duda. Si es que no, podemos pasar a hacer algunos ejercicios en los últimos 5 minutos que nos quedan. Carolina dice, el link de este documento lo puedo compartir. Me parece que ya lo mandé al mail, pero de todas maneras se los voy a compartir ahora por el chat. Ahí se fue. Bien, creo que lo mandaba al mail. Si no, lo hago ahora. No tengo clases ahora, así que les mando esto por correo y les subo estas 2 clases a YouTube. Profe, disculpe, pensé que teníamos lenguaje entre esa clase y metí la clase de séptimo. Ups. No, lenguajes más tardecito. Pero de todas maneras esto está quedando grabado, así que después te pones al día. Bien. Entonces, vamos a hacer ejercicios de esto. Ejercicios. Profe, ¿puedo escribir un correo pidiendo el ejercicio de límite de transformación o algo así? Sí. Eso no es materia del curso, por cierto, así que no se preocupe. Ya, ejercicios. Vamos a hacer 2. Ejercicio número 1 dice, un cuerpo pasa de viajar a 100 metros por segundo a 5 metros por segundo en 2 minutos. Calcule su aceleración. Bien. No lo voy a escribir de otra manera. Un cuerpo que viaja a 100 metros por segundo disminuye su rapidez a 5 metros por segundo en 2 minutos. Calcule su aceleración. Ahí sí, queda un poco mejor. Y el otro dice sí, un cuerpo que viaja a 150 metros por segundo tiene una aceleración de menos 3 metros por segundo al cuadrado. ¿En cuánto tiempo frena? ¿En cuánto tiempo llega al reposo? Bien, entonces intenten resolver estos ejercicios en el tiempito que queda, y de todas maneras vamos a partir la próxima clase, la clase de la próxima semana, revisándoles. Bien, vamos a ver qué otras preguntas tengo acá. Estoy viendo su canal de YouTube y me... ya, ok, la vemos por correo. Una compañera entusiasta de las matemáticas nos escribe. En el chat su compañera dice S elevado a 2, ¿cómo lo saco? Ese no tienes que sacarlo para nada, eso es la unidad de medida de la aceleración. No es un cálculo que tengas que hacer con estas que están acá, no son incógnitas. Es la unidad de medida, así como existen metros al cuadrado, también existen segundos al cuadrado. Lo explicamos un poco más temprano, que es
Es la unidad de medida de la aceleración porque mide cuánto cambia la velocidad por unidad de tiempo. Mientras les voy a dejar las respuestas de esto y el desarrollo lo vamos a revisar en la próxima clase, ¿ok? Entonces aquí voy a poner respuesta. Estos son... Tengo que hacerlo con calculadora. Bueno, 7,916. Sí, es el por segundo. Sí, y esta la respuesta es... Bien, esas son las respuestas entonces por si ustedes hacen el ejercicio para que corroboren que llegan al resultado correcto. ¿Ok? En primera es menos 0.7916 periódico. En fracción eso es 95 dividido en 120. Bien. Que en fracción es 19 partido en 24, ¿ok? Y en el segundo ejercicio el resultado es 50 segundos. La clase de la próxima semana vamos a partir revisando por qué esto es así y vamos a introducirnos un poco más en el mundo del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bien, jóvenes, cualquier duda que tengan con esto o con cualquier otra cosa de la materia de física, matemáticas o de la vida, yo feliz de contestar sus mensajes por Instagram, por correo, por WhatsApp, por el medio que ustedes prefieran. Cuídense un montón, que no tienen más dudas, y nos vemos la próxima semana. Bien, el lunes en la clase de matemáticas. Cuídense, chaito, que estén muy bien. Buen fin de semana.